Bueno, entonces vamos a hablar de vibraciones. ¿A qué le vamos a llamar vibración? Vamos a empezar por definir. Entonces, este sería vibraciones 1, conceptos. Entonces, existen en la física procesos de cambio de coordenadas, procesos donde un punto de estudio, algo que estemos estudiando, empieza a cambiar un móvil, ¿cierto? Empieza a cambiar sus coordenadas. Coordenadas lineales, angulares, el sistema que yo espero. Ese cambio podría ser oscilatorio. Yo le voy a llamar un cambio de coordenadas oscilatorio a cuando esos cambios se produzcan de modo continuo. O podría ser un cambio no oscilatorio, o sea, no son un cambio continuo. Entonces, de esos no oscilatorios, yo no voy a encargarme, no voy a estudiarlos, porque realmente escapan a lo que yo quiero hacer. Ahora bien, los oscilatorios, yo podría hacer un análisis cinemático, ¿cierto? Y estudiar posición, velocidad, aceleración. Eso en realidad es parte de la física y tampoco es motivo de mi preocupación. Pero podría ser que yo hiciera un análisis cinemático más dinámico, ¿cierto? Entonces ya estoy estudiando las fuerzas, entonces estoy estudiando la parte cinemática, posición, velocidad, aceleración y las fuerzas que le dan origen a ese cambio o que resultan de ese cambio. Bien, cuando yo tenga estas dos cosas mezcladas, cinemático y dinámico, recién entonces estoy empezando a hablar de vibración. Entonces, quiere decir que sería un proceso de cambio de coordenadas, oscilatorio, o sea, continuo, en donde yo voy a estudiar la parte cinemática y la parte dinámica. Eso es lo que voy a entender como vibraciones en este estudio que vamos a hacer. Bien, la ley de variación de esas fuerzas podría ser conocida, ¿cierto? Y en ese caso, conocida, por más complejo que sea, ¿cierto? Yo tengo una ley de variación complejísima, pero es conocida. Bien, entonces en ese caso estoy en un sistema determinístico, que sería, por ejemplo, el de las máquinas rotantes. Entonces yo conozco la ley con la que está, la mido, la llevo a una ecuación, qué sé yo. Entonces yo conozco la ley con la que se está produciendo la variación de fuerzas y la variación de posición, velocidad. Entonces estoy en un sistema determinístico. Bien, en otros casos yo tengo un movimiento oscilatorio que tiene todas estas características, cinemático, dinámico, pero no es conocida la variación. Por ejemplo, sería el caso de una vibración sísmica. No sé cómo va a ser, no la puedo, entonces estoy en un caso errático. Yo no voy a estar en eso. O podría llegar a tener en la naturaleza, el peor de los casos, que sería una ley de variación conocida más una no conocida, ¿cierto? Que sería, y ambos superpuestos. Entonces, ¿qué sería eso? Sería, qué sé yo, ya que hablamos de los dos ejemplos que nosotros vimos, que hubiera un sismo en un lugar donde hay una máquina rotante. ¿Y cómo va a variar? No tengo la menor idea, ¿cierto? No lo puedo predecir. Lo puedo estudiar a lo mejor en post, quizás lo puedo estudiar, pero no lo puedo predecir. Bien, entonces, paremos ahí. Vamos a ver entonces un cuadrito de clasificación para que nos ubiquemos dónde nos vamos a poner. Bueno, esto que acabamos de decir lo podemos resumir como está acá, ¿cierto? Van a ver una serie de señales vibratorias, le llamo a eso al desplazamiento, velocidad, aceleración, y la derivada de la aceleración. Señales vibratorias, ¿qué es? Lo que yo mido, ya vamos a hablar, lo que yo mido con el instrumento que voy a medir las vibraciones, ¿cierto? Podrán ser entonces esas señales determinísticas, ¿cierto? O aleatorias, es lo que dijimos recién, determinísticas. Pueden ser libres o pueden ser forzadas, cuando hay algo que está impulsando esa vibración. Entonces podrán ser armónicas, no armónicas o compuestas, o sea, armónicas y no armónicas. ¿Ya lo ven? O podrán ser aleatorias, las que dijimos que no íbamos a estudiar, pero lo ponemos en el cuadro. Ergódicas o estacionarias o no estacionarias. Lo vamos a basar entonces en esta parte, determinística, libre, armónica.
Y vamos ahora a lo de las señales vibratorias, ¿cierto? Y la relación que existe entre ellas. Entonces, el instrumento lo que va a traducir es una magnitud, que puede ser un desplazamiento, una velocidad, según el captador que se utilice. De eso no vamos a hablar, por lo menos acá no. Da una señal eléctrica y después a través del circuito electrónico yo la puedo derivar o integrar según lo que quiera. Entonces, una vez que obtuve la señal, supongamos que obtuve un desplazamiento, lo derivo y obtengo la velocidad, lo derivo, obtengo electrónicamente, lo derivo, obtengo la aceleración, lo derivo, obtengo el jet, todo en el instrumento. O al revés, obtuve la velocidad o la aceleración, integro, ¿cierto? Todo en el instrumento. Yo voy a mostrar ahora el cuadrito de relaciones que hay entre una y otra magnitud, para que quede claro. Y realmente, este cuadrito que vemos a continuación no lo vamos a usar nunca, porque los instrumentos ya tienen adentro incorporada la tabla, la constante. Pero yo lo muestro para que se vea la relación que hay entre una y otra. Ya lo vemos. Bueno, veamos, acá ya empezamos dentro de las abstracciones que venimos haciendo, ¿cierto? Una de las que hacemos es decir, bueno, se está moviendo entonces esa masa que considerábamos que se movía en el cuerpo, se está moviendo según esta onda. Es una abstracción, donde yo voy a tener entonces que si tomo desde este valle hasta este pico, va a ser una medición pico a pico. Si tomo solo desde el valor, desde el paso por cero a el pico, va a ser de cero a pico y eso se llama amplitud. Cuando alguien habla de amplitud, me está diciendo que no es la vibración completa, sino de cero a pico. Si yo hago la media aritmética, me va a dar este valor, ¿cierto? La media de la onda. Y si en cambio hago la media cuadrática, la root mean square, ¿cierto? RMS, me va a dar un poquito mayor. La tabla de equivalencias, esto no lo voy a repetir, pero digamos, acá están, entonces, 0 a pico, media aritmética, RMS y peak to peak. Y acá obtengo lo mismo, 0 a pico, media aritmética, y acá tenían una tabla de conversión. Si quiero pasar de 0 a pico a peak to peak, multiplico 0 por 0,5, el valor que me dio por 0,5. Si quiero pasar de peak to peak a RMS, multiplico por 2,828. Realmente, en general, todos los instrumentos yo puedo hacer la conversión directamente, voy eligiendo la unidad en que quiero que mido, salvo que sea un instrumento medio raro, pero en general yo voy a poder pasar. De todas maneras, queda esta tabla ahí por si la necesito. Bien, ¿en qué unidades? Acá están puestas, podría usar cualquier unidad, nada más que acá están los que usan los instrumentos en general, los que tengo. Entonces, desplazamiento se mide en milímetros, en pulgada o en mils, que es la milésima de una pulgada. La velocidad generalmente en milímetro por segundo, centímetro por segundo, pulgada por segundo o pie por segundo. Y la aceleración, que generalmente se mide en centímetros por segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado, y G, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, la derivada de la aceleración, que se llama jerk, se va a medir en metro por segundo al cubo o G por segundo. A continuación, pongo una tablita de conversión de esas unidades y ahí paramos.